no sé si sabe la historia de la estatua Cristo Redentor de los Andes, pero según artículos sobre esta estatua, durante la segunda mitad del siglo XIX, la Argentina y Chile, que en la actualidad comparten unos 4.500 kilómetros de frontera, mantuvieron numerosas discusiones sobre cuáles debían ser los lugares de cada país, los límites. Entre los últimos años del siglo XIX, ambas naciones incrementaron considerablemente sus armas bélicas, dice. En el inicio del siglo XX se difundieron en ambos países los rumores de una guerra. Se exageraban incidentes de poca importancia y la prensa alentaba este clima. Bueno, se decidió elegir una estatua muy grande, una estatua de Cristo muy alto en los Andes, en la frontera entre Argentina y Chile. Se llama Cristo Redentor de los Ángeles. Y la estatua simboliza un pacto entre las dos naciones de que mientras esté esa estatua, habrá paz entre Chile y Argentina. Poco tiempo después, los chilenos empezaron a protestar porque el Cristo les estaba dando la espalda a ellos. Y cuando se iban levantando más y más estas emociones, un periodista chileno salvó las naciones de un conflicto, porque comentó en una editorial: es que el pueblo de Argentina necesita ser vigilado más que nosotros. Entonces así pudieron calmar la cosa y no hubo más. Pero la verdad es que cuando no resolvemos bien nuestros conflictos, las cosas pueden ir de mal en peor. Y como los chilenos y los argentinos empezamos a hacer grandes cosas insignificativas. ¿Y cómo sabes si hay conflicto en tu relación? Porque se manifiesta de diferentes maneras. Bueno, la señal es que te sientes distante, te sientes alejado de personas importantes en tu vida. De repente de un amigo, de repente de un familiar, de repente de tu cónyuge. En esta serie que desarrolló el equipo de enseñanza de Clear Creek, vamos a ver 3 reglas de enfrentamiento. 3 reglas de enfrentamiento para cada persona que quiere resolver correctamente los conflictos que ocurren en sus relaciones. El problema no es que tengamos conflictos, porque los conflictos pueden ser buenos, realmente. El problema es cómo nosotros manejamos los conflictos. De ahí viene el problema. Hay resultados positivos de los conflictos. A veces hacen surgir áreas que afectan nuestra relación y sacan a luz un problema, y así podemos resolverlo para que podamos estar sin estorbo y podamos tener una relación más íntima y cariñosa con las personas que queremos en nuestra vida. Nos permiten los conflictos resolver problemas en la relación, y por lo tanto los conflictos son una oportunidad de profundizar la relación, de mejorar la relación. Si nunca hay conflicto, nunca resolvemos ningún problema y no crece la relación. Entonces los conflictos son una oportunidad de profundizar nuestra relación. Pero el conflicto puede ser malo si no se maneja bien. Cuando las heridas y el enojo se vuelven ocultos, no se tratan, empiezan a producir cicatrices y empezamos a vivir asumiendo lo peor el uno del otro. Eso es malo. Entonces, ¿cómo sabemos manejar el conflicto?
Bueno, hay 5 estrategias básicas, o podríamos decir naturales, por las que por lo general manejamos los conflictos. Cada persona es diferente, ¿verdad? Y lo vamos a comparar con animales para que entendamos bien. Primer tipo de persona, cuando surge un conflicto, es como la tortuga, ¿verdad? Porque la tortuga, cuando hay peligro, cuando hay cualquier problema, ¿qué hace? Se retrae dentro de su caparazón, ¿verdad? Y así evade el problema, evade el conflicto. Entonces hay personas que en lugar de tener que aguantar la tensión en la relación, simplemente se retraen, se vuelven muy callados, no quieren hablar del asunto, no quieren tocar el tema y todo lo demás. Para resolver conflictos tenemos que, no podemos retraernos, tenemos que poner un esfuerzo, tenemos que hacer el intento, tenemos que ser diligentes, tenemos que trabajar en el asunto. Entonces, segundo, otro tipo de persona, otra manera de resolver el conflicto, de manejar, el conflicto es el tiburón. El tiburón tiende a esforzar las cosas. Son animales fríos, musculosos, escalofriantes, con dientes muy filudos. Y ellos ganan atacando, dominando, abrumando a la otra persona, intimidando. Y nadie quiere nadar con los tiburones, ¿verdad? Entonces no puede haber una buena relación con un tiburón. Pero así algunas personas manejan el conflicto, porque quieren el control y quieren ganar. Pero al querer resolver el conflicto, uno no llega a nada cuando uno es tiburón. Tercero, el osito, el peluche, ¿verdad? El osito de peluche quiere tranquilizar todo, mantener a todos contentos, quiere suavizar las cosas, porque tiene miedo que si hay conflicto, alguien se va a lastimar o va a arruinar la relación. Entonces buscan suavizar el conflicto por ese temor que tienen de dañar o de perder la relación. Pero no se dan cuenta que el conflicto puede ser bueno, que el hecho de que haya conflicto no quiere decir que no puede haber armonía. Lo que ellos buscan es la paz y la tranquilidad. Y el problema es que en la morgue hay paz y tranquilidad, pero no hay mucha vida, ¿verdad? En una guardería no hay paz ni tranquilidad, pero hay bastante vida, ¿verdad? Entonces, en una relación entre dos personas que se van a interactuar y que van a llevarse, van a surgir conflictos. No se puede evitar, no se debe evadir, no se debe ignorar tratando de calmar o tranquilizar las cosas. Cuarto, la víbora. La víbora engañosa. La víbora es pasiva, agresiva en manejar los conflictos. No hace mucho ruido, son muy silenciosos, pero están produciendo veneno, almacenando, guardando el veneno. Y en el momento menos esperado, la víbora ataca con todo ese veneno que tiene almacenado, con un ataque calculado, fríamente calculado. La víbora puede ir mucho tiempo sin decir nada, pero a su tiempo, en el momento calculado, va a atacar. Y eso tampoco, obviamente, va a ayudar a una relación. Quinto es la liebre, que corre y corre. Simplemente se corre, se da la fuga. Su mejor defensa es su habilidad de alejarse y rápido.
Entonces uno no puede tocar el tema, uno no puede trabajar en la relación o resolver el conflicto porque siempre desaparece, siempre se va, siempre se aleja. Las liebres no saben si tienen la fuerza de poder defenderse en medio del conflicto, entonces se van. Y no hay una reconciliación. Entonces, obviamente, las maneras naturales en las que manejamos los conflictos no nos ayudan mucho. Y pienso que en una familia entonces es casi un zoológico sin jaulas, ¿verdad? Diferentes animales que se atacan entre sí o corren o se retraen y tenemos que buscar otra manera. Cuando un conflicto no se resuelve, empieza a levantarse un muro invisible en la relación y nos hace sentir alejados, distantes. Un muro de heridas, de enojo guardado, de necesidades no cumplidas, de expectativas no cumplidas, de desconfianza, de amargura. Y todo esto corta la comunicación y la comprensión y el amor. Y nos sentimos alejados, distantes. Bueno, Dios es un Dios que demuele los muros, derrumba los muros. En Efesios capítulo 2, empezando en el versículo 13, vemos que Dios destruye muros de separación. En Efesios 2:13 leemos así: pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y aquí vamos a continuar leyendo, pero tenemos que entender el contexto. Pablo va a hablar con dos pueblos que llevaban una enemistad antigua, una separación de siglos, realmente de milenios. Los judíos, el pueblo escogido de Dios, santo y separado, apartado para Dios de entre todos los pueblos, y los gentiles, que eran todos los demás, que no tenían la palabra de Dios, ni el conocimiento de Dios, ni vivían en los caminos de Dios, eran los enemigos de Dios, pueblos idólatras que no amaban ni servían al Dios de Israel. Entonces él dice a los gentiles que no tenían interés ni parte en las promesas de Dios antes, dice: ahora en Cristo Jesús, ustedes gentiles que antes estaban lejos de Dios y del pacto, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces, durante años y años y siglos, estos pueblos habían estado separados y se odiaban muchas veces. Había enemistad, pero Dios destruyó eso y los dice que ahora los ha hecho uno. Los ha reconciliado a ambos pueblos en uno solo, reconciliándolos con Dios. Una vez un pastor estaba en el lobby de la iglesia y vio dos hombres platicando y riéndose y pasándolo de lo mejor, y se acercó y les preguntó cómo se habían conocido. Y dice uno: yo fui el abogado de la esposa de él en su divorcio. Y el otro dice: yo le aborrecía, yo le odiaba a este hombre. Pero los dos dijeron: pero Cristo cambió todo eso. Dios derrumba muros de separación.
Dios es un Dios de reconciliación. Si Dios puede sanar siglos y milenios de odio, de hostilidad entre pueblos que no tenían nada en común a través de la obra de Jesús en la cruz, seguro que puede sanar las heridas entre personas que por lo menos en cierto tiempo, cierta época de su vida, se comprometieron a amarse y pasaron mucho de su vida juntos. Pero para hacer eso, tenemos que implementar la primera regla de enfrentamiento. La primera regla de enfrentamiento, que es la que vamos a ver hoy día. Comienza con tu corazón. Comienza con tu corazón. En el año 1985 salió un documental sobre el holocausto que se llama Shoah. Es un documental que dura alrededor de 10 horas. Son entrevistas con personas que vivieron el holocausto. Es un documental sobre el alzamiento de Varsovia y en esa parte sobre ese alzamiento, un líder en ese alzamiento habla de la amargura que todavía lleva en su corazón por las cosas sucedidas durante el holocausto. Y él dice esto, y es algo gráfico. Él dice: si pudieras lamer mi corazón, te envenenaría. Te envenenaría. Tanta amargura que tiene, que sería mortal. Una gota. Hay matrimonios que son así. Los ataques y las peleas son tan amargas que la pareja ya tiene un corazón envenenado. El problema con tener un corazón envenenado es que no solamente infecta a la persona que lo lame, sino que es algo que derrama veneno sobre todas las personas alrededor. Por eso la primera regla de enfrentamiento es: comienza con tu corazón. Comienza con tu corazón. ¿Qué necesita pasar en tu corazón para que no sea veneno tu corazón? Sino que será como el corazón de Dios, el Dios de la reconciliación. ¿Cómo puedes desarrollar un corazón reconciliador? Bueno, hay 3 maneras que vamos a ver hoy. 3 maneras de comenzar con tu corazón. Y la primera es: espera en Dios por un corazón reconciliador. Espera en Dios por un corazón reconciliador. De repente ya has perdido toda esperanza de reconciliación. Pero introduce a Dios en el asunto. Hay cosas que están más allá de tu control, pero invita a Dios a trabajar en el asunto. De repente piensas que él o ella jamás cambiará. Invita a Dios a trabajar en el asunto. El mensaje del cristianismo es que las cosas no tienen que permanecer como son. Las personas sí pueden cambiar a través de la obra de Dios. Las relaciones sí pueden cambiar por la mano de Dios. Entonces, introduce a Dios en el asunto. En 2 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Dios es experto en cambiar personas. Los casos más difíciles no son difíciles para Dios. Lo ha mostrado en la historia vez tras vez tras vez, empezando con uno de los apóstoles, el apóstol Pablo. Dios es experto en cambiar personas. Pero todo comienza cuando uno es reconciliado con Dios. Reconciliado con Dios. Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces tenía que perdonar a una persona,
Jesús contó una historia, una parábola. Había un hombre que debía alrededor de $500,000 a otro, un señor rico y poderoso, y él le iba a arrojar a la cárcel hasta que pudiera pagarlo todo. Nunca iba a poder pagar tanto, pero en esos tiempos, si tenías una deuda y que no podías pagar, a la prisión. Y él se acercó y le rogó misericordia, tiempo, por favor, paciencia. Y el rico le perdonó todo. Increíble, le dice que no le va a echar en la prisión, sino que le perdonó el $500,000. Eso es increíble. ¿Cómo alguien va a perdonar una deuda tan grande? Entonces este hombre perdonado sale y encuentra a otro conocido que le debe unos miles y le empieza a ahorcar y le dice: págame lo que me debes. Y el Señor dice: por favor, le ruega misericordia, tiempo, paciencia, y dice: págame lo que me debes, y le arroja en la prisión. Esto llega a oídos del primero, del rico, y él dice: ¿estás bromeando? Yo te perdoné tanto y tú no vas a perdonar a tu prójimo. Yo te perdoné tanto y no vas a perdonar algo tan pequeño, tan insignificante. Y Jesús concluye la parábola con estas palabras en Mateo 18, 33 a 35. Dice: ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y luego Jesús dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Son palabras pesadas, palabras fuertes, serias. Jesús quiere decir que perdonar 70 veces 7 es posible porque tú has sido perdonado tanto. Dios está comprometido con reconciliar las relaciones. En Cristo nosotros tenemos una predisposición de perdonar y de reconciliar. En Mateo 5:9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ese es el carácter de los hijos de Dios, es ser pacificadores. No estás introduciendo a Dios en el asunto para cambiar a la otra persona. Estás invitando a Dios a trabajar en el asunto para cambiar tu propio corazón. Para cambiar tu propio corazón. A reflexionar en cuanto Dios te ha perdonado a ti y lo que ahora es tu deber de perdonar. Segundo, pídele a Dios un corazón reconciliador. Pídele a Dios un corazón reconciliador. Una mujer fue al juez de paz y dijo: quiero divorciarme de mi esposo. Y dice: pero señora, tú prometiste tomarlo para lo bueno y para lo malo. Sí, pues, pero a este no le tomé por tan malo. ¿Usted piensa que ella tiene un corazón reconciliador? No. Primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que comenzar con nuestro corazón. Comienza con tu corazón. Porque si tu enfoque está en la otra persona, estás luchando con algo que tú no puedes controlar. En Efesios 4, Pablo nos habla de cómo debemos ser como llamados del Señor, como hijos de Dios, perdonados por Jesucristo. Empezando en
Efesios 4:1 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Somos llamados a vivir como Jesús. ¿Cómo debemos llevarnos los unos con los otros? Ahí nos dice en el versículo 2, con toda humildad, con toda humildad. La humildad reconoce su propia debilidad. La humildad es una perspectiva realista de la vida. Hay dos leyes de matrimonio que es bueno recordar. Te casaste con una persona que es imperfecta. Y segundo, tú también lo eres. Cuando dos personas imperfectas se casan, se lastiman, se hacen daño, a veces a propósito, a veces sin querer. Cuando se lastiman uno a otro en el matrimonio, hay dos opciones: uno puede agravarlo o uno puede aliviarlo. Somos llamados a vivir con toda humildad. Y dice también, con toda humildad y amabilidad, amables. Esta es la palabra mansedumbre, es la fuerza bajo control. Un espíritu reconciliador manifiesta reserva y dominio propio. Las personas mansas no buscan dominar a la otra persona. Hay varias maneras de buscar dominar o manipular a la otra persona: el enojo, el fastidiar o dar lata o cansarle a una persona, quejarse todo el tiempo. Interesantemente dice en Proverbios 21:9 que más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera y de mal genio. Dice Dios aquí que debemos vivir con toda humildad y amabilidad y ser pacientes. Ser pacientes es la palabra longanimidad, o ser sufrido. Sufrido es una persona que toma mucho tiempo hacerle explotar. No es una persona que está enviando señales de que está por explotar como un volcán. Algunas personas sí hacen eso, ¿verdad? Están moviendo su pie, su pierna, o están bufando como un caballo, haciendo sonidos con la boca, o de repente maldiciendo como un marinero. Están dando señales que uno se va a meter si no se... ¿verdad? Estas cosas. Eso no es ser manso. No es ser manso. Dios nos llama a imitar a Cristo en nuestras relaciones. Pero ¿cómo vamos a ser humildes, mansos, sufridos, cuando no somos así por naturaleza? Pídele a Dios. Pídele a Dios. Empieza a vivir en la nueva identidad que Dios te ha dado. Quiero animarte. Pide a Dios un corazón reconciliador. Y Dios te va a ayudar. Pero prepárate, porque cuando le pidas un corazón reconciliador, te va a poner en un campo minado de 1000 molestias para que practiques la paciencia. Pero así vas a empezar a crecer. Tercero y último, lucha por un corazón reconciliador. Lucha por un corazón reconciliador. En el tercer verso dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad. Ser diligentes, eso es algo, se escucha, ¿verdad? Que es algo que requiere esfuerzo. Eso va a producir sudor, es trabajo. No escatimes esfuerzos buscando tener una relación o un matrimonio libre de muros de separación.
Como cuando se le ha perdido a alguien su hijo. No te canses de trabajar y de resolver los problemas que hay. Las relaciones buenas no se descubren, se desarrollan. Un matrimonio bueno no es algo que encuentras, es algo que forjas. El camino Inca en Perú lleva a viajeros hacia las ruinas de Machu Picchu. Esperamos poder hacer el camino Inca algún día. Hemos visitado Machu Picchu, mi esposa es de Perú y hemos tenido esa bendición de poder visitar ese lugar tan hermoso. Pero el camino Inca, comparte el autor Donald Miller, que el camino Inca es 26 millas de camino y llega hasta 14,000 pies de altura. Y él lo viajó con unos amigos. Y después de alrededor de 3 millas de camino, su guía, Carlos, le dijo: si tomamos este valle, que es el Valle Sagrado, llegamos a Machu Picchu en 6 horas. Pero si tomamos este otro valle, nos lleva 23 millas más y nos toma 4 días llegar. Los que llevaban mercancías y servicios a Machu Picchu iban por el camino corto, pero todos los demás tenían que tomar la ruta larga, porque los incas sabían que cuanto más difícil y duro fuera el viaje, más glorioso se iba a ver cuando llegaban a ese lugar en los montes. Querían que las personas apreciaran y valoraran su ciudad, y por eso querían que tomaran la ruta difícil. ¿Por qué es tan difícil el matrimonio? A veces las personas piensan que esto no puede ser correcto porque no debe ser tan difícil. Pero esto no es lo que la Biblia nos dice. El matrimonio es muy difícil, por eso hacemos promesas. O sea, no hacemos promesas sobre otra cosa. Prometo comer, prometo vestirme, porque no es difícil. Pero tenemos que decir: prometo serle fiel a esta persona y amarla hasta que la muerte nos separe. Porque es difícil. Claro, no al principio estamos todos enamorados, pero luego empiezan las pruebas de la vida, las dificultades, 2 personas imperfectas tratando de vivir bajo un techo. Y peor todavía, no hay salida porque el matrimonio es por vida, entonces todo se exagera, todo es más difícil todavía. Pero de repente el matrimonio es así de duro para que lo valoremos. Así como el camino Inca que lleva hacia Machu Picchu. Porque un matrimonio bueno no se encuentra, se forja a través de las dificultades y los conflictos que hay que trabajar para resolver. Entonces, usted es como es el líder del alzamiento de Varsovia, que si alguien pudiera lamer tu corazón, caería muerto, envenenado. O tienes el corazón como Jesús, que perdona. Veces infinitas, perdona. Pídele a Dios darte un corazón reconciliado y espera en Dios, porque Él sí lo puede hacer. Lucha por las relaciones en tu vida. Señor, gracias te damos por ayudarnos. Señor, ahorita estamos en el mes del amor y de la amistad y tenemos que reconocer que en todas estas relaciones de nuestra vida hay conflictos, es parte de la vida entre personas imperfectas, pero ayúdanos a entender que los conflictos son oportunidades de profundizar y mejorar nuestra relación. Y ayúdanos a saber cómo tú nos ves si nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Cuando tú
tú nos has perdonado tanto y te costó tanto hacerlo. Señor, danos un corazón reconciliado. Ayúdanos a esperar en ti de que tú puedes hacer cambios en las relaciones de nuestra vida. Y ayúdanos a luchar, a pelear por nuestras relaciones para que sean buenas, íntimas, cercanas como tú quieres, para que te glorifiquen y para que te glorifiquemos. En el nombre de Jesús.